Capítulo 3, versículo 23 dicen allá, 21 dicen acá. ¿Quién dice? Ustedes que son juiciosos, poniendo ahí, anotando, ¿qué número? 22. Interesante. Vamos primero a escuchar un poquito el resumen de lo que... Recuerden que Lucas es un libro muy especial. Realmente Lucas es alguien que coloca todos los acontecimientos en orden con una finalidad, de que nosotros podamos reconocer que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios ha cumplido todo lo que ha venido diciendo, y lo hace para que creamos y confiemos que todo lo que estamos creyendo en un Jesús, que en verdad es el que teníamos que esperar, que en verdad era el que teníamos que nosotros confiar. Eso es básicamente lo que él nos quiere decir. Y que está dirigiendo la historia. Eso es algo muy, muy, muy chévere. Ahora, otra cosa que estamos viendo acá es en el libro de Lucas, es el trabajo del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo trabajó desde el comienzo, llenó, la Biblia dice que llenó desde el vientre a Juan el Bautista, que también llenó a todos los que, a una cantidad de personas a lo largo de todo lo que hemos visto, ayudó a engendró a Jesús en el vientre de María. También vimos que llenó a Zacarías, a Simeón, a Ana, a Elizabeth, y vimos que cada vez que ocurría eso había una alabanza a Dios impresionante porque glorificaban todos el nombre del Señor ante lo que Dios venía haciendo, que es lo que deberíamos hacer nosotros. También que la historia comenzó, porque así la ordena Lucas, con Juan el Bautista, mostrando que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Juan el Bautista, como efectivamente vino y cumplió. Que Juan creció y empezó a predicar un evangelio de arrepentimiento, de que las personas tenían que cambiar su vida para preparar su corazón para el Señor. Es más, la Biblia es muy chévere ese texto porque nos mostró por lo menos 3 formas en las cuales una persona realmente demuestra un arrepentimiento genuino, que fue lo que estuvimos viendo. También después de eso vimos cómo aparece Jesús, lo estamos viendo las semanas pasadas, cómo aparece Jesús y Juan lo identifica y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la implicación que eso significaba, a partir de ahí, como lo vimos la vez pasada, empiezan a llamar a Jesús el Hijo de Dios. Pero a partir de ahí, Jesús, ahora sí lo conocen los demonios. Ahora sí Satanás sabe quién es. Antes de eso, no tenía claro Satanás quién era. Por eso manda a matar tantos niños, porque no sabe exactamente cuál es. Pero cuando ya tiene 30 años, cuando esa voz del cielo dice, este es mi hijo amado, Satanás, vamos a ver cómo de aquí en adelante Satanás, sabiendo que él es el Hijo de Dios, va a empezar a molestar a Jesús, con la intención de acabarlo, de que salga del ministerio, de que no haga lo que tiene que hacer. Esa es la verdad detrás de ese texto que está aquí. Pero hoy vamos a comenzar, ya que los hermanos están tan espirituales y ya tienen una tan buena memoria, en el libro de Lucas, capítulo número 3, versículo número 23. 3:23. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Acabamos de terminar toda la escena del bautismo de Jesús, una cosa espectacular de parte de Dios. Recordemos que hicimos la aclaración de cuáles son los bautismos, del bautismo en el Espíritu, es diferente al bautismo en agua, son cosas muy distintas. Pero aquí lo que vamos a encontrar, aquí a partir de Lucas 3:23, el título en sus Biblias normalmente es Genealogía de Jesús. Vamos a encontrar la genealogía, y en esto voy a pasar muy rápidamente, básicamente voy a pasar al 4, pero sí tenemos que hablar algo de la genealogía. Pero antes de eso, tenemos que hablar con Dios, pedirle al Señor que nos dirija lo que vamos a hacer. Padre precioso, te pedimos que nos dirijas sobre lo que vamos a hacer, que sea para tu gloria, tu honra, que podamos glorificarte y exaltarte como solo tú y nadie más que tú lo mereces. Por eso a ti damos todo honor y toda gloria, Señor, en este día, pidiendo que tú obres, Dios, en las vidas y los corazones de mis hermanos. Gracias por tantas cosas que haces, gracias por tantas cosas que nos enseñas, y por eso hoy nos ponemos delante tuyo una vez más para glorificarte y exaltarte. Ayúdanos a estar concentrados, a querer recibir de tu palabra, que esa sea nuestra actitud, que así tenga que ser nuestro corazón, muy dispuesto a recibir. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Ayúdanos, Dios, también a tener práctica en lo que vamos a escuchar, pues te rogamos todo eso, Señor, pidiendo misericordia por los que nos están oyendo y por tu siervo quien habla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 23. Las genealogías en la Biblia son
muy importantes. Para nosotros no tanto, porque para nosotros ni siquiera los nombres son importantes. ¿Por qué usted se llama Tito, no? Porque es que sonaba, era un nombre sonoro, me gustó Tito, sonó Tito. Pero los judíos no trabajan así, ellos le dan un significado a su nombre, cada nombre tiene un significado y tratan de darle que ese nombre valga para de ahí en adelante. Ahora, para ellos es tan importante que guardan sus genealogías, lo vemos, es una cosa increíble como incluso hasta la destrucción del templo, cuando sacaron Jerusalén y quemaron el templo, ahí ellos tenían dentro del templo registros públicos de sus genealogías de muchas generaciones. Usted, puesto que usted ni siquiera sabe cómo se llama su tatarabuelo. Le dice, ¿y cómo se llama la esposa de su abuelo? De tu abuela, la esposa. El esposo de tu abuela. Y a veces ni nos acordamos de eso, nosotros no le ponemos cuidado a eso, pero ellos sí le ponen bastante cuidado. Y obviamente en el caso de Jesús era muy importante las genealogías. Las genealogías solo se nombran en 2 evangelios, en Mateo y en Lucas. Y cada uno tiene una función diferente y las vamos a mirar acá, por qué se nombra en un evangelio y por qué se nombra en otro evangelio. Sin embargo, el texto no comienza así. El texto comienza diciendo, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, y empieza a narrar la genealogía. Comienza diciendo que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años, significa su ministerio público. Mientras tanto, Jesús estuvo, por decirlo así, oculto, no era visible a las personas, no estaba haciendo milagros y cosas, nada de eso. Y por eso Satanás no sabía a quién dispararle todavía. Pero una vez, esa voz del cielo dice, este es mi hijo amado, todos los demonios se pegaron la rebotada, Satanás se pegó y dijo, uy, no, ¿cómo así es él? Ah, bueno, ya sabemos contra quién tenemos que trabajar. Y lo van a empezar a hacer inmediatamente. Básicamente en este texto se va a ver ese asunto. 30 años era la edad normal, lo que se acostumbraba para que los hombres comenzaran sus ministerios. Esa era la edad normal. Usted dice, si tengo 2 30, pues fantástico, doblemente capacitado para el ministerio. Ahora, a los 30 años comenzó Ezequiel, comenzó José, comenzó David. Todos estos hombres, la Biblia tiene versículos que señalan que a la edad de 30 años comenzaron a ejercer el ministerio. Es una cosa muy, muy, muy interesante. Pero más interesante es la frase que dice Lucas en el 3:23, ahí al final. Hijo, según se creía. No dice, es su hijo, se creía que era hijo de José. Wow. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no dice es el hijo de José? Porque no es el hijo de José. Pero la gente asumió porque lo veía con María, que era el hijo de José. Jesús era hijo de María en la carne, por decirlo así. Ella lo participó humanamente, pero era hijo de Dios en el sentido de que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Escritura no se está equivocando cuando dice hijo según se creía de José, porque solo físicamente era hijo de María. Ese es el punto claro que está ahí. Muy chévere el asunto. Ahora, cuando empezamos a mirar la genealogía, las genealogías son bastante largas, sobre todo la que tiene Lucas es bastante extensa, es más larga que la que tiene Mateo, pero todas ellas tuvieron una finalidad, cada uno de ellos quiere mostrar algo. Ahora, quieren demostrar que ese Jesús del que estamos hablando realmente puede ser el Mesías porque pertenece a la familia de donde tendría que provenir el Mesías, que básicamente tenía que pertenecer a la familia de David. De la descendencia de David tenía que venir el Mesías. Entonces Mateo puso la genealogía de él al principio del Evangelio, en el capítulo 1, mientras que Lucas la pone en el capítulo 3. Interesante. Mateo, recuerden que escribió para los judíos, por eso la genealogía de Mateo comienza desde Abraham, porque Abraham es el padre del pueblo judío, de los israelitas. Entonces, a partir de ahí, por eso comienza desde Abraham. Pero Lucas le escribió a todo el mundo. Entonces comienza la genealogía de él, es bien interesante porque dice, va hacia atrás hasta llegar a Dios. Dice, Adán, hijo de Dios. Es diferente. Uy. Ahora, a Lucas le interesaba presentar a Jesús como el Hijo del Hombre y demostrar que él iba a redimir a toda la especie humana. Por eso va desde Adán en adelante.
La genealogía de Lucas es más larga cuando comparamos las dos que la de Mateo. Mateo contiene, Lucas contiene 77 nombres, Lucas solo contiene 42 nombres. Mateo, perdón, 42, Lucas 77. Más larga la de Lucas que la de Mateo. La de Mateo tiene 3 grupos de 14 para memorizarla más fácil, que se puede memorizar, mientras que la otra va más allá, muchísimo más allá de eso. Ahora, Mateo registra, y eso es lo que muchos dicen, y mirando la genealogía, registra la genealogía de José, para decir que José es un descendiente de David, y Lucas registra la genealogía de María, para decir que también María es descendencia de David. ¿Para qué? Para que no haya la menor duda de que Jesús puede ser, por cualquier lado que usted lo mire, él viene de la descendencia de David. Esa es la idea de hacerlo de esa manera. Por eso están allí las dos genealogías. Ahora, todos se enfocan en eso. David lo profetizó y por las dos familias, por cualquiera de los dos lados, se cumple. Cualquiera de los dos se cumple. Ahora, ¿para qué hacían eso? Precisamente para callar las bocas de todos los que decían que Jesús no podía ser el Mesías. Él decía, mira, por genealogía sí puede, por cualquier lado que usted lo mire, él puede ser el Mesías. Entonces, por ahí ya tenían que las personas callar en eso. Y por eso dice que según se creía, tenía 30 años. Sin embargo, vemos una cantidad de nombres, algunos diferentes en uno y otro lado, y por eso yo salto al capítulo número 4, porque el estudio de la genealogía realmente solo es de referencia para nosotros. Y obviamente algunos de esos personajes de esa genealogía los hemos estudiado acá. Pero bueno, inmediatamente Jesús es bautizado, lo que resalta después de nombrar que obviamente viene de la genealogía correcta, que así es un paréntesis que hace Lucas, nos dice y nos habla de lo que inmediatamente ocurrió cuando él fue identificado como el Hijo de Dios. Satanás aparece en escena. No había aparecido antes acá directamente, existía, pero no había aparecido y acá empieza a aparecer. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale sino de toda palabra de Dios. Sino de toda palabra de Dios. Qué interesante lo que la Biblia nos dice, ¿no? Es algo increíble respecto a que Jesús inmediatamente, tan pronto ya se reconoce que es el Hijo de Dios, Satanás instantáneamente entra en acción. Y eso es algo impresionante. Eso significa que cuando una persona se convierte en un hijo de Dios, usted quedó marcado. Usted ya se sabe quién es. Usted es un objetivo militar de Satanás. Satanás lo mira y dice, este hay que matarlo, robarlo, destruirlo. Ese tipo es para eso. De una, ya, instantáneamente. Pasa en el mismo instante en que usted se siente identificado como un hijo de Dios. Significa él puede verlos, puede distinguirnos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo pasó ese punto de enfrentarse finalmente con Satanás? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Obviamente Jesús está lleno del Espíritu Santo, significa bajo el control total del Espíritu Santo. Todo lo que vamos a decir acá, casi todo es aplicable a nosotros. Nosotros también podemos ser llenos del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Qué toca hacer? Dejarnos controlar por el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona el control del Espíritu Santo hoy en día? Usted se levanta a su primer devocional, ¿qué le digo yo? 3 de la mañana, ¿no? 3:15. Usted se levanta en su primer devocional del día. Y usted a las 3:15 se despereza, y usted empieza a orar, y de pronto el Señor pone en su mente, en su corazón, orar por ciertas personas. O hacer algo. Usted dice, tiene que ir donde esa tatarabuelita que usted no le ha hablado hace 42 años, desde que insultó a su mamá. Pues, porque puede pasar, le pone algo que usted no ha hecho, que tiene que hacer bueno y no se le ha dado la buena de hacerlo. ¿Y sabe qué hace? Ese es el Espíritu Santo hablándole. ¿Qué es la llenura? Hacerle caso. La llenura es cuando Dios coloca algo espiritual que hacer y usted va y lo hace. Cuando usted, el Espíritu le habla, le dice, le insinúa que haga algo y usted no lo hace, no hay llenuras, hay carnalidad. Esa es la diferencia. ¿Está claro eso? Hoy en día podemos ser llenos. Claro, ¿qué pasaba con Jesús? El Espíritu lo iba dirigiendo. ¿Cuál es la diferencia? Siempre estaba lleno. Siempre.
¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que a veces, muchas veces no estamos llenos. Que no dejamos que el Espíritu controle, sino que vamos haciendo lo que vamos sintiendo. Eso somos nosotros, tristemente. Pero no es porque no podamos. Sí podemos ser llenos del Espíritu. Ahí está clarito que sí. La palabra llenura significa estar saturado con el Espíritu, estar impregnado del Espíritu. Y en esta escena de la Biblia ya hemos visto que hay una cantidad de gente llena del Espíritu Santo. Todo, Elizabeth, Zacarías, un montón, el mismo Juan desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo. Y de aquí para adelante vamos una cantidad de personas a lo largo de la historia bíblica, todas llenas del Espíritu Santo. Y eso es una cosa supremamente fuerte, muy importante. Y todo creyente tiene la obligación de ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5:18. ¿Sí saben dónde queda Efesios, no? Dice, es mi versículo favorito, no os embriaguéis. Porque ahí dice no me embriago, o sea que puedo tomar un poquito, dicen algunas bellezas. No, no dice eso. Eso no es lo que está diciendo. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa con el vino cuando toma el control con una persona? La controla. La Biblia dice, no se deje controlar. No solo del vino, sino de ninguna cosa de esas. Dice, si solo me tomo uno para la sed. Eso es otra historia y otra predicación. Pero el punto aquí claro en ese texto es, no debe haber nada que controle su vida, como el vino que puede llegar a controlar su vida. ¿Ok? Más bien, dice la Biblia, busque siempre estar lleno, controlado por el Espíritu Santo. Significa, escúchelo y lo que le diga que haga, háganlo. Y eso es básicamente la enseñanza para nosotros. Y el texto nos dice que entonces Jesús, dice acá, fue tentado. Dice acá, fue llevado por el Espíritu al desierto y obviamente por 40 días y era tentado. Hablemos de la tentación para entender el texto que vamos a entrar. ¿De dónde proviene la tentación? En la mayoría de los casos, de mí mismo. ¿De acuerdo? Normalmente la gente tiende a decir, es que lo que pasa es que esa persona me tentó, o ese. No, la Biblia dice, no, yo asumo. La tentación nace, ¿qué es la tentación? La palabra significa un deseo. Entonces hay un deseo, hay deseos buenos. Yo deseo que todos conozcan al Señor. Eso es bueno, y la palabra ahí es buena. Pero cuando tiene una connotación pecaminosa, la llamamos tentación. ¿De acuerdo? Deseo es bueno, tentación la usamos para un deseo malo. Se llama tentación. ¿De dónde se origina? En nuestro propio corazón. ¿Tiene otro nombre? Sí, se puede llamar una concupiscencia, que es un deseo fuerte. Eso es una tentación. ¿De acuerdo? Ahora, Jesús acá dice el texto, está lleno del Espíritu Santo. Significa que se deja controlar, significa que el Espíritu le dice qué hacer. Y el Espíritu le dice, hágame el favor, y se va al desierto. Dice que lo lleva al desierto. El Espíritu lo lleva. ¿De acuerdo? No fue que Satanás lo agarró, Camilo lo llevó. No. Fue al desierto. El Espíritu dijo, hay que ir. ¿A qué? Ya vamos a mirar a qué, que eso es una cosa muy interesante. Y se volvió del Jordán, o sea, del bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días. Uy. El desierto es un lugar terrible porque es un lugar estéril, es un lugar desolado, tiene barrancos, rocas, tierra árida, no pastan los animales, está en lugares deshabitados, es un lugar cruel para ir a retirarse. Pero Jesús quería enseñarnos algo al irse hasta ese lugar. Él escogió un lugar muy árido y dijo, voy a ir allá, y lo voy a decir así, sin mis superpoderes. No los va a usar. ¿Qué significa? Va a ir en su humanidad 100%. Igual que nosotros. Es como si le dijera, voy a mandar al hermano o la hermana X, lo voy a mandar al desierto de la Guajira o al desierto de la Tatacoa. Y listo. Y lo dejamos allá. Nada. Y ojo, no le vamos a dar comida ni nada de eso, como efectivamente se ve acá. Ahora, pero cuando está en el desierto, la Biblia dice que el Espíritu lo llevó allá, allá aparece por primera vez acá de frente Satanás. ¿Cree usted en Satanás? ¿Cree que existe? Si usted es un creyente, debería creer que existe.
Hay personas que lo minimizan y dicen, no, no me gusta hablar de eso porque ustedes duermen solos a veces y eso es complicado. Pero bueno, vamos a hablar, ustedes son valientes, así que se van a aguantar lo que pasa. Ahora, Satanás existe. ¿Quién es Satanás? Satanás es un ángel. Dios no creó un ángel malo, creó un ángel bueno, pero con voluntad. Ese ángel bueno un día decidió torcerse y dijo, yo quiero ser como Dios, se llenó de orgullo y dijo, voy a montar mi propio reino, voy a montar mi trono al lado del de Dios. Y cuando Dios, obviamente que todo lo sabe y que lo creó, Satanás es solo un ser creado, pilas con darle más poder que el que tiene, ¿ok? Solo es un ser creado. Poderoso, pero solo es un ser creado. Y lo colocó ahí. Y dice entonces que cuando pasó eso, Dios cogió a Satanás y lo echó del cielo. Pero Satanás ya había convencido, no había convencido, cada ángel había decidido en su corazón de ángel, decidió seguir a Satanás. Y la tercera parte del cielo fue echada junto con Satanás. Esa tercera parte del cielo nosotros los conocemos hoy como demonios. Ustedes de cariño le dicen chukis, pero son demonios. El nombre correcto es espíritus inmundos. Demonios, ángeles caídos. Ese es el nombre correcto para esas criaturas. ¿Listo? Desde ese entonces, los demonios, la Biblia lo dice claramente, trabajan para Satanás. Algunos, Dios ya los metió en una vaina que se llaman prisiones eternas. Otros están en otra prisión donde van a salir en los tiempos de la tribulación y otros, ellos están aquí. Ellos están acá con nosotros. Y no es que es como el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no es así. ¿Por qué están? Porque simplemente están en este mundo y buscan que las personas, sobre todo los creyentes, caigan, tropiecen, no hagan lo que tienen que hacer con Dios, y ese es el trabajo que están ejerciendo. ¿De acuerdo? Ahora, usted y yo, si usted, no los podemos ver. Si usted dice, sí, yo vi uno ayer, no sé qué, uy, hermano, hay una iglesia en Cibate, camine, lo llevo. Porque sí, tendríamos un problema si usted me dice que los está viendo, ¿ok? Usted los puede percibir, porque ellos se pueden hacer sentir de alguna manera, en algunas formas. Pero ya que los vio y qué tal, ya tenemos problemas serios con eso. Te dicen, no, todos con la camiseta ese pegote. No, menos. O sea, ahí sí yo digo, no, usted no puede ser así. Ahora, el diablo en la Biblia se llama el calumniador. La palabra diablo significa calumniador o acusador. La palabra Satanás, que es el mismo diablo, significa adversario. Pero el nombre correcto en el cielo, el nombre correcto del ángel en el cielo era Lucero. ¿Ok? Se llamaba el Lucero. ¿De acuerdo? Dice, yo conozco un barrio así, yo también, pero el Lucero era el nombre de Satanás original. Así se llamaba, sino después por sus cosas se le dio ese nombre. Fue muy bonito, la Biblia dice que fue creado hermoso, precioso, como lo dice Ezequiel 28:15, pero hasta que se halló en el mal. El tipo fue un ángel muy especial, mano derecha de Dios. Dice que Dios le dio a que administrara gran parte del cielo, pero que el tipo cuando vio que él podía supuestamente administrar, dijo, yo puedo montar mi propio negocio. Y el corazón se le torció. Y Dios le dijo, chao. Lo sacó como efectivo. Hoy en día tiene otros nombres. Es llamado el mentiroso, el homicida, el dragón, la serpiente, el acusador, el dios de este mundo, el que ciega a los incrédulos, el príncipe de la potestad del aire, el león rugiente y el tentador. Y todas son nombres para el mismo tipo. Satanás o el diablo. ¿De acuerdo? Está vivo, es real, pero vamos a hacerlo clarito. No le dé más poder a Satanás, como en algunos lados lo hacen, que a Dios. Satanás es un ser creado, no es omnipotente ni omnisciente, no tiene todo el poder, no tiene todo el conocimiento y fuera de eso no es omnipresente, no puede estar en todas partes. No puede estar entre las barras bravas del pegote rojo y los del escudo ese que tiene un diablito, no puede estar entre nosotros. ¿Está claro eso? No puede. ¿Por qué? Porque él no es omnipresente, no puede estar en el mismo lado en varias partes. ¿De acuerdo? O sea que en comparación a Dios, él es pequeñito. El problema de Satanás es que aunque él es pequeñito, es ruidoso y tiene un departamento de publicidad muy bueno. Y se hace ver como un alguien grande y asusta. Pero para que me quede bien claro, Satanás es como, ¿ustedes han visto esos perritos chiquitos? ¿Cómo se llaman esos perritos? Chihuahuas. ¿Qué tan escandalosos son esas groserías?
Si usted le tiene miedo a esas cosas, a esos pequeños y diminutos animalitos, pues usted le late y todo y usted se corre. Así es, Satanás es como ese perrito. ¿Qué debería hacer uno? Usted coge su piececito y ¡pum! Sería una forma de... Ese es el asunto. El cristiano piensa a veces que Satanás es que no es un chihuahua, piensa que es un San Bernardo gigante que se me viene encima. Y resulta que no es así. Es bien chiquito, pero bien escandaloso. Y le gusta hacerse notar, mostrarse poderoso. Pero cualquier creyente podría ver si con el Señor, con el poder del Señor, vencer. Es lo que dice la Biblia. Pero el problema es que el creyente no lo mira así. Ahora, lo que esta escena muestra es en la humanidad, porque Jesús está en su humanidad, se puede vencer a Satanás. Básicamente ese texto va a mostrar cómo hacerlo, pero sí se puede hacer. Ahora, Jesús empieza entonces un ayuno voluntario, guiado por el Espíritu, y aquí hay una enseñanza para nosotros. Hay gente que dice, ¿ayuno o no ayuno? Yo le digo, si el Señor lo guía a través de su Espíritu Santo a ayunar, ayune, pero ojo, Dios no se lo está pidiendo, pilas, que quede claro, o sea, en la Biblia Dios nunca obligó al pueblo a ayunar, sino una sola vez que Dios haya dicho, hágalo. El resto de las veces, las personas decidieron ayunar, algunas veces por motivos correctos, pero tristemente muchas veces por motivos incorrectos. Y fue tan horrible para Dios que un día Dios se cansó y dijo, estoy harto de sus ayunos, odio sus ayunos. Esto no es lo que yo le pedí, yo les pedí a ustedes eso. Y está en el libro de Isaías, donde Dios se pone muy serio con ellos, porque dice, ese no es el ayuno que yo escogí, que ustedes aflijan su cuerpo y que eso yo no quiero eso. Y se puso muy serio por eso. No quiere decir que no se puede hacer, solo que quiere decir, debe ser una decisión muy personal, muy orada con el Señor para de verdad llevar a hacerlo y con un propósito específico. ¿Listo? Ahora, yo noto que ustedes no ayunan, obviamente, se nota que ustedes no le jalan mucho a eso, ¿está bien? Pero el punto es, si un día Dios nos impulsa a hacerlo, oren primero, averigüen qué dice la Biblia y tengan las razones correctas para hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, Jesús decidió ayunar. ¿Qué significa ayunar? No consumir alimentos por un espacio de tiempo. ¿Cuánto ha sido lo máximo que usted no consume alimentos por un espacio de tiempo? Entonces, depende de las personas. En las iglesias, por ejemplo, carismáticas, yo sí recuerdo que allá sí nos ponían ayunos. A mí me tocaba ayunar, obligado. Me mandaron uno de 8 días, más, que más alcancé a llegar. Pero había ayunos de 3, había de 4, eso era... Y obviamente, pero era porque la iglesia lo imponía. La Biblia dice, no es así. La Biblia dice, usted decida si lo va a hacer. Usted decide cuánto es. Pero usted. Y ojo. Pero la Biblia también dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, obedezca en lugar que usted hace todo ese sacrificio, eso y sale a vaciar a la gente. Si no tiene un propósito, si no tiene unas ciertas características, eso no sirve de nada. Usted aguantó hambre y molestó a la gente. Básicamente sería eso. Ahora, Jesús ofrece hacer eso. Entonces, Satanás tenemos que ver lo que aparece, desde que Juan dice, desde que el cielo dice, este es el Hijo de Dios, Satanás inmediatamente, ¿cómo? Y vino en persona a trabajar. Y empezó a seguir a Jesús. Y cuando sigue a Jesús, lo ve que Jesús va al desierto. Jesús, como está en su humanidad, empieza a debilitarse. Y es normal que se debilite. ¿Por qué? Pues porque está en su humanidad. Y le pasa lo que normalmente nos pasaría. Tenía hambre. Lleva 40 días y ahora tiene hambre. Ahora, hay que entender claramente eso. ¿Y qué hacía Jesús en esos 40 días? Orar. Básicamente se dedicó a orar. Pero hubo un momento en que él paró y dijo, tengo hambre. Tuvo hambre, significa su estado físico era débil. Y Satanás dijo, este es el momento de caerle al personaje. Está débil, está cansado, lleva mucho tiempo acá. Yo pienso que este es el momento de hacerlo. Satanás sigue pensando igual hoy. Hoy lo mira sus vidas, mira las nuestras y dice, está haciendo esto, está mal, nada que le salen estas cosas, nada que le... Yo creo que este es el momento de caerle. ¿Para qué le cae? Para que usted haga cosas en contra de Dios, para que usted tome una actitud que no es correcta delante de Dios, para que usted desconfíe de Dios, para afirmarle algo que Dios no es.
Porque Satanás sabe algo. Satanás sabe que usted es un creyente, pues como con Jesús. Él supo que es el Hijo de Dios. Él sabía que podía destruirlo, pero había que dañarle el caminado. Él sabe que usted es un creyente y sabe que no lo puede mandar al infierno, pero ¿sabe qué? Pero el Satanás dice, puede que no lo mande al infierno, pero no voy a ser un inútil en las cosas de Dios, que solo vaya a esa iglesia y no haga nada. Eso sí quiere hacerlo. Y le gusta la idea. Dice, yo voy a hacer eso. 10 años asistiendo y no hace nada. Pero nada de nada. Es un vago cristiano. Y eso sí le gusta. Porque así inutiliza al creyente. Porque cuando un creyente sirve a Dios, eso pesa mucho en el reino de los cielos. Así usted haga lo mínimo en una iglesia. Así usted barra o limpie un día una ventana. ¿Sabe qué? Eso es demasiado peso dentro de una obra, dentro del reino de Dios. Y Satanás lo sabe. Satanás dice, quietico ahí. Y más que usted se ponga eso, es que hablar, que evangelizar. Uy, no, usted hay que callarlo. Él sabe que eso no. Mejor no. Entonces, ese es el trabajo. Ahora Jesús llega, ve a Jesús vulnerable supuestamente y decide que es el momento de atacarlo. Satanás siempre es un poquito, no entiende cómo funciona el Señor y por eso cree que ese es el mejor momento para atacarlo. Y efectivamente la Biblia nos señala que comienza a hacerlo. Uy, eso es algo fuerte. Pero recuerde, fue porque fue guiado por el Espíritu Santo a hacerlo. Y viene la otra parte. ¿Jesús es malo? ¿Tiene algo de malo? Entonces, ¿por qué probarlo? Si es Dios mismo. Pero hay varias cosas acá. Jesús quería demostrarle a la gente, si usted está en su carne, humanamente hablando, estamos acá en la carne, y usted es tentado, usted la puede vencer si hace las siguientes cosas. Básicamente es lo que va a decir el Señor. Sí se puede. Y puede tener victoria. Ahora, ¿por qué nos va a probar el Señor? Porque quiere hacerlo. Si usted dice que de verdad está con el Señor, es normal que vengan pruebas a su vida. Absolutamente normal. Y el Señor decidió que ese era el momento de probar. Normalmente antes de servir al Señor, Dios lo pasa a usted o lo muele por varias cosas, antes de que usted siga al Señor. Lo muele por algunas cosas. Y eso es lo que efectivamente iba a hacer también con el Señor. Entonces no comió durante aquellos días y obviamente tras cumplirse los 40 días tuvo hambre. Uy, ahora, ¿por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús dice, listo, yo ya todo el mundo sabe que soy el Hijo de Dios. Tengo que fortalecerme. Yo quiero mostrar que en mi humanidad yo puedo tener una vida victoriosa y la gente tiene que verla. Y para eso me voy a fortalecer en el Espíritu. Y la forma de fortalecerle fue concentrarse en la oración, meterse en la palabra, quedarse con Dios. Y lo hizo. Y se metió allá a hacer eso. Y entonces apareció el diablo y le manda la primera tentación. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, voy a tratar de imitar la voz del diablo. Si eres el hijo de no. Si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Uy, di a esta piedra, no a estas, a una sola, que se convierta en pan. Uy. Uno dice, pero si tenía hambre, ¿qué tiene de malo? ¿Jesús podía convertir la piedra en pan? Claro. Podía poner una panadería, si quería. O podía haber dicho, bueno, voy a hacer una mini dona, chiquita, como para quitar ahí, algo pequeño. Otra cosa, ¿quién se hubiera dado cuenta? Nadie. Estaba solo. Solo completamente. Podía haberlo hecho y no pasaba absolutamente nada. O sea, nadie se hubiera dado cuenta. Pocas palabras, Satanás le está diciendo, haga un milagro. Puede que usted es Dios, haga un milagro. Si usted es el Hijo de Dios, Satanás empieza a atacar a la humanidad de Jesús. Le dice, ¿usted de verdad un hombre, el Hijo de Dios? ¡Ja! Demuéstrelo. A ver, convierta esa piedra en un pan, A ver, yo quiero ver. Pero Jesús había aprendido algo. Que si uno se mete con Dios, uno adquiere unos derechos, pero también unas responsabilidades. Jesús había entendido que él era el Hijo de Dios y eso implicaba que él tenía un ministerio claro, tenía unas funciones claras, Dios tenía un plan con él claro y que él no podía salirse del plan de Dios, porque Dios lo estaba dirigiendo a través del Espíritu Santo. ¡Wow! Y él entendía que tenía que obedecer al Señor, pasara lo que pasara. Señores, cuando nosotros como creyentes estamos
ya en un ministerio, cuando nosotros como creyentes estamos ya en una línea de ministerio, no hay nada que nos pueda sacar de eso. Dios dice, siga por ahí. ¿Van a venir problemas? Claro, normal, es que si no vienen tenemos un problema. Van a venir, es normal, y van a venir ataques y cosas, pero el punto es, nada lo debe hacer tambalear, y eso es lo que Jesús nos va a mostrar. Y básicamente, Satanás le dice, usted tiene hambre, ¿sí o no? Satisfaga sus propios deseos humanos, sus propias necesidades. Hágalo usted mismo, usted puede. ¿Sabe qué está diciendo? Si usted puede hacerlo, hágalo. Si usted tiene la plata para comprarse eso, o en términos de hoy, pues cómpreselo. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús dice, ¿sabe qué no? Yo puedo, es más, puedo montar la panadería, 10 panaderías acá, hacer un croissant gigante. Pero ¿sabe qué? El Espíritu no me ha guiado a hacerlo, así que aunque pueda hacerlo, no lo voy a hacer. Así somos nosotros, ¿cierto? No. Usted dice, uy, ya tengo para comprar eso. Ahora Satanás le está diciendo que comiera algo pecaminoso, sucio, no. Pero es que resulta que hay algo más importante que satisfacer mis deseos. ¿Y sabe qué es? Cumplirle a Dios. Ese es el punto. Eso era más valioso, es más valioso. Es que me puedo comprar tal cosa. Pues muy chévere que se lo pueda comprar, pero ya le preguntó a Dios si se lo compré. Eso es lo que le está diciendo. Entonces Satanás le dice, que tiene hambre y tiene la forma de solucionar eso. Hágalo usted con sus propias manitos. Y estamos hablando de alguien que más adelante le da de comer a 5,000, a 10,000, a muchas personas con unos pocos panes y peces, que multiplica la comida. De eso se trata. Básicamente lo que en el fondo está diciendo el Señor es esa maña de que ya tengo yo quiero esto y busco la plata y eso. Pero espere, así tenga la plata, así tenga las maneras, así tenga las formas. ¿Ya le preguntó a Dios? Pero es que a mí me gusta. ¿Ya le preguntó a Dios? Y ese es el punto. No le preguntamos. Y el Señor dice, no, así no es. No es un asunto de si tengo los recursos. Jesús tenía todos. Es un asunto de si es la voluntad del Padre que los use para eso. Ese sí es el asunto. ¿Es claro, señores? Jesús le contestó. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Uy. Y Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre. Esa es una cita de las escrituras del Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio 8:13. Ese texto está sacado de una respuesta que Dios había dado antes en Deuteronomio 8:3. Y se compara, ¿sabe cuál es esa cita de qué habla? De que el Señor había llevado a su pueblo al desierto para tratarlo. Que el pueblo había sido desobediente y Dios lo mandó al desierto y aguantaron hambre. Y pasaron cosas. Pero mire lo que dice el texto de Deuteronomio. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo alimentó Dios a ese pueblo? Le dio pan del cielo. La panadería del cielo se puso ahí a hornear y mandaba ese pan cada día. Dice la Biblia que llovía el maná. Eso era fantástico. Y el maná era como, la Biblia lo escribe como cornflakes con leche y miel, más o menos, para que me entiendan, una vaina así. Era algo así, tenía ese saborcito como unos cornflakes. Pero Dios les mandó ese pan y se hastiaron de él. Esa es la parte triste de la historia. Y básicamente, entonces el texto es que nosotros aprendamos a entender que no solo de pan vive el hombre. ¿Es legítimo acabar con el hambre física? Sí, pero es más legítimo tener una relación con Dios. Está por encima de eso. Dice, pero pastor, ¿cómo voy a aguantar hambre y cómo voy a...? A ver, señores, miren, el texto es muy claro en el asunto. Jesús no estaba negando que tenía hambre. Jesús no estaba negando que estaba sintiendo, ¿verdad?, ganas de comer. Pero Jesús dice, pero el Espíritu me trajo acá y el Espíritu no ha dicho que termine esto acá. Y mientras Dios no me cambie la orden, yo me quedo acá hasta que Dios me diga otra cosa.
Es más, él estaba convencido, si Dios me quiere dar de comer, en algún momento seguiré esperando, Dios va a suplir la necesidad. Y efectivamente la suplió. Unos versículos más adelante vienen los ángeles y le sirven a Jesús. Y esa es una enseñanza muy fuerte para nosotros. A veces no estamos satisfechos con lo que Dios nos da. A veces nos parece que no es justo o que no es mucho. Y a veces nosotros hacemos nuestro propio pan. Aunque Dios le ha dicho, no ponga panaderías. Pero usted decide hacerlo porque usted dice, pero es que yo puedo, yo voy a hacerlo, yo tal cosa. Está hablando de la necedad del ser humano de decir que está con Dios, pero no depender de él. Está hablando de la necedad de que usted inventa sus propios planes sin el permiso de Dios. Y eso es complicado. Eso es complicado. Tenemos es que consagrarnos al Señor, hacer las cosas a la manera en que Él señala que deben hacerse, a la manera que Él dice que deben hacerse, señores. Dios a su debido tiempo va a proveer las necesidades que tengamos. En el versículo 11, Dios dice el texto, ahí mismo en Lucas 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero el Señor dijo, prefiero confiar totalmente en el Señor, dejar que Él me cuide. Me someto a su voluntad y a su debido tiempo Él suplirá esto. Se lo voy a poner en términos de nosotros. A usted y a mí nos pasan cosas y entonces la vida empieza como a apretarlo y usted dice, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esta circunstancia económica? ¿Cómo salgo de esta otra cosa? Y usted se estresa y usted dice, ¿ahora qué hago? Voy a montar esto, voy a montar lo otro, voy a hipotecar, voy a vender, voy a... Espere, pare. ¿Y qué dice Dios? Y usted decide por desesperación, por emoción, en lugar de decidir por que Dios lo ha guiado. Y Dios dice, qué pena, usted no puede depender de eso, hermano, de las cosas que tenga, del pan, porque básicamente el pan representa las cosas que las que usted depende. Dice, no, la Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo que veo en este texto es que dice que Jesús se negó a actuar por iniciativa propia. Tenía una confianza total en que su padre lo estaba cuidando y prefirió mantenerse sumiso. En su tiempo, el padre proveería para sus necesidades y efectivo, así fue. Pero la pregunta es si usted tiene esa paciencia para esperar en el Señor. Porque muchos han tomado decisiones en su vida de acelere. Hoy en día los creyentes son tentados a dudar del amor de Dios. Son tentados, ay, pero es que todo el mundo hace cosas, yo no. Les pasan cosas a veces difíciles, circunstancias dolorosas y se desilusionan, se desaniman, se frustran. Y ¿sabe qué es lo peor? Se ponen a mirar impíos que les va bien. Si en cambio vea ese, está traqueto, será y vea eso. Todos los días se estrena algo. Solo domicilios, todo el día, solo domicilios. Chinos, pizza, KFC. Y yo solo donde Manuel, ahí en la esquina donde es el señor aquí, porque no me sale nada, no me da nada. Y hay un salmo, pero vea, como un panillo al dedo pasaba. Salmo 73, 3, vamos allá, vamos a mirar, es una cosa salvaje. Y algunos se ponen como en el salmo. ¿Ven lo que dice el Salmo 73, 3? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oiga lo que dice el tipo, por ponerse a chismear a los demás, eso no se hace. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Terrible. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y tú dices, pues es verdad, eso les pasa en una piedra.
Y Dios dice, ¿cómo le ocurre a usted compararse con impíos? ¿Usted no entendió quién es usted? Pues es impío estar haciendo todo eso, pero igual ya sufre. Va camino al infierno, va a pasar la eternidad sin Dios. Y todo lo que vive acá ese hombre no comparado con el dolor y el sufrimiento que va a tener esa alma. En el versículo 11 dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces la frase más tenaz, el 13, el tipo piensa, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice, y entonces no vale la pena porque yo sí todos los días todo juicioso, limpio mi corazón, lavo mis manos. Y fuera de eso dice el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice, y a mí sí me va duro y me pasa duro y yo digo, yo les contesto a ustedes, ese resentido, madure, porque el texto lo que está diciendo precisamente es eso. Yo no tengo que estar mirando a los demás, yo no tengo que pedirle a Dios que me dé lo mismo que le da a los demás, ni juzgar por qué a ellos les permite tener eso y a mí no me permite tener eso. Además, hermano, recuerden, no nos comparamos con nadie, las comparaciones son satánicas, con nadie. Ore por esa persona que tiene mucho y que está usando mal las cosas, Señor, que te conozca, para que le dé un buen uso a todo eso. Ya, sálvalo, porque es importante su alma, el alma de la persona. Y por eso este texto es tan fuerte, porque a veces muchas personas se desilusionan con la vida cristiana porque dicen, yo todo juicioso tratando de portarme el bien y vea cómo me va y Dios no suple mis necesidades. ¿Y qué le contestaría a Jesús? Dios tampoco estaba supliendo las mías. Yo tenía hambre y me había llegado la comida. Y me esperé y Dios suplió, porque confié en él. Punto. ¿Y en qué confió? En su palabra, en lo que Dios había dicho a través de su palabra. Lo que salió de la boca de Dios, que Dios es fiel y que al final va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Entonces la pregunta es si usted y yo estamos viviendo así. Peor aún, hay algunos que dicen, es que si Dios me quisiera no había pasado esas cosas, porque Dios lo quiere es que le pasan esas cosas más bien, voltéela. Porque Dios necesita que usted aprenda a confiar en Él, aprenda de verdad a soltarse en Él. Pero cuando no lo hace, sabe que Satanás dice, les gané. Porque esa persona ahora está toda resentida con Dios, esa era la idea. Que se tocara, que se chocara con Dios, que se rayara con el Señor. Así no le va a servir en nada. Va a decir, ay, ¿para qué? Si todos esos cristianos allá, ¿qué? Que se cargara con la gente, que se volviera así bien. Entonces, tristemente debo decir que Satanás con algunos está ganando. Porque así piensan. Ay, no, qué jartera meterse con las cosas de Dios. Ay, no, qué. Y no se da cuenta que Satanás nos volvió unos inútiles. Que nosotros no estamos para ser inútiles en las cosas. Ahora, ¿qué van a hacer al respecto? Porque eso es una tentación. Significa, es una forma en que Dios prueba, permite. Y obviamente Satanás la manda, pero Dios nos muestra y nos dice, ¿se van a caer en eso? Ya es hora de cambiar. Esta tentación recuerden, Jesús está solo con Satanás. Nadie lo va a ver. Pero él se comporta como si todos lo estuviéramos viendo. Dice, ¿sabe qué? No importa. Yo podría hacer cosas acá y nadie me ve, pero no las voy a hacer porque yo amo a Dios. Le voy a obedecer a él por encima de todo. Y yo puedo suplir mis necesidades. Usted podría decir, oye, es que yo tengo plata para eso. Es que yo tengo los contactos para eso. Es que yo tengo las vainas para hacer eso. ¿Listo? ¿Seguro? Pero pregúntele, pero la pregunta es, ¿y Dios está de acuerdo? Entonces esta enseñanza se basa en que no importa si usted tiene todo tiene que ser guiado. Señor, voy a dar este paso porque me has guiado a darlo. Gracias. Listo. Y qué duro es para el creyente a veces hacer eso. Le cuesta, quiere hacer todo. Entonces usted dice, no, yo voy a hacer mi propio pan, Señor. Dios dice, no lo hagan. No hagan su propio pan. Deje que yo le provea. Durísimo. Y yo entiendo lo que estoy diciendo, muchachos. Sé que no es fácil, sé que uno piensa, pero es que lo que pasa es que la vida es como, pastor, lo que pasa es que yo mejor hago esto y yo mejor hago lo otro y les entra el estrés y la desesperación.
y no se dan cuenta que están cayendo más bien en una tentación del diablo. Ahora, cuando Satanás fue donde Jesús, no vino con unos cachos, ni con una capa roja, ni con el escudo ese, el pegote rojo, no, nada de eso. No vino con su traje característico porque eso asusta. Él vino y le habló como otra persona que simplemente le puso en la mente cosas. Así es Satanás. Él no va a venir a ustedes a asustarlos. Él más bien va a decir, ¿no le parece que tal cosa? ¿Cierto que tal cosa? ¿No le parece que es acá? Así es como trabaja. Y le estaba diciendo a Jesús, hermano, usted tiene los medios, úselos. Usted es el Hijo de Dios. Hágale, muestre. Empiece a hacer milagros. ¿Y sabe qué? Todavía no era el tiempo. No es que no pudiera. Es que había que hacerlos cuando Dios dijera que había que hacerlos, no cuando él se le dijo, cuando al Satanás le dijo la gana. Esa era la diferencia. Ahora, para nosotros, la idea es bien clara. Señores, hay que someternos al Señor, a la voluntad de Dios, y para eso toca ser llenos del Espíritu Santo. Pero nadie los puede obligar a eso, o sea, déjense guiar. Yo les pregunto en este día, ¿se están dejando guiar por el Espíritu Santo para todas las decisiones en su vida? ¿O es la palabra de Dios? ¿Están decidiendo a través de la palabra? Hay gente que tiene unas frases todas de cliché, esas de, la Biblia es mi única norma de fe y práctica. Ah, ¡carreta! Si eso fuera verdad, usted se dejaría dirigir por el Espíritu Santo. Y todo lo haría, no, el Señor me guió a esto, el Señor me guió a esto, el Señor me guió a esto, pero eso no pasa muchas veces. Entonces la advertencia de hoy es muy sencilla, dejemos de hacer planes en nuestras fuerzas o con nuestros recursos. Dígale, Señor, más bien dígale, ¿qué hago yo con los que tengo? Es diferente. Dime tú qué hacer, cómo lo hago, cómo lo ejecuto. Yo, ¿hacia dónde? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago que las cosas te glorifiquen? Y no es que yo quiero hacer esto y puedo hacerlo y tengo con que, ay, hermano. Y la otra parte súper importante, no sea un inútil en las cosas buenas. Crezca, métase con Dios. La única manera es que ya está clarito. ¿Estamos claros, señores? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque sé que no es fácil, que podamos llevar esta verdad y sobre todo podamos obedecerlo. Y termino con una cosita más que me falta decir. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Jesús, la tentación de Jesús y la tentación de Adán? Porque fue el mismo tipo tentando, fue Satanás tentando a los mismos. ¿Ok? Jesús obedeció y permaneció fiel a Dios, mientras que Adán no lo hizo. Su desobediencia, asumimos la responsabilidad todos. Adán se rindió a la tentación de comer ciertos alimentos que él y su esposa tenían prohibido comer. Pero Jesús priorizó la obediencia a Dios para satisfacer, antes que satisfacer su propia hambre. Y permaneció fiel a Dios. Increíble eso, ¿no? Adán se arriesgó a desobedecer el mandato de Dios, aunque había consecuencias. Jesús dijo, nunca, nunca, nunca me someto a lo que Dios diga, pase lo que pase. Ah, interesante eso. Por eso, señores, al salir de acá, quiero animarlos a que empecemos a que todas nuestras decisiones sean tomadas en Él. Sí. Y a entender que Dios va a suplir, que nos vamos a dejar guiar y que a veces va a pasar. Usted tiene cómo hacerlo. Cálmese antes de decidir, Señor, ¿tú quieres? Y si Dios, a pesar de que puede hacerlo, si Dios le dice, no lo hagas, quieto ahí, no lo haga, hermano. Algo quieto. Puedo, pero no, quieto. Eso es madurez. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos, te pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú puede hacer. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. Rogamos y suplicamos que así lo hagas, Dios, por amor de ti. Pedimos que nos ayudes a obrar en todas estas cosas que hemos oído, a entender que
que de verdad tu palabra sí puede sostenernos, que sí podemos confiar en ti, porque al final siempre tu ayuda llegará en algún momento o a la manera o en el tiempo que tú quieras. Ayúdanos a entender que la vida cristiana no es una vida de inútiles, sino de personas que entienden que hay que moverse, que hay que trabajar, que hay que servir, que tienen que prepararse y tienen que arriesgarse a hacer cosas con él. Gracias por el ejemplo de tu hijo, Señor, que nos muestra claramente cómo es una consagración seria a tus cosas. Y gracias porque has sido tú una vez que tú, Señor, que lo haces. Ahora ayúdanos a practicar esta verdad en la vida que vivimos, en el mundo real en el que estamos. Pues te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.